La tarde, hora central europea, los mercados financieros a esta hora de momento retrocediendo, manteniendo el tono optimista. Solo en Wall Street las subidas se hacen más palpables. En el caso de los títulos tecnológicos, el Nasdaq rebota ya por encima del 1%, pero la vuelta la tenemos en los mercados europeos. Aquí el IBEX está llegando a retroceder por encima del 1,10, recortando hasta la zona de los 10.146 puntos. En el resto de activos, situación bastante similar a la que hemos visto durante estos últimos momentos. El euro dólar sobre el 1,08, casi sin tocarlo, eso sí es verdad. Y en el mercado energético, subidas para el petróleo a pesar del desplome del crudo de los Urales. El petróleo Brent a esta hora por debajo de los $75 el barril. El West Texas vuelve a perder la zona de los 70, que ayer también llegó a retroceder y le dejó en mínimos desde el mes de julio. De momento, la última hora pasa por Estados Unidos. Estábamos hablando en Todo Geopolítica con José de la Morena de la situación en Venezuela, de esa ofensiva del gobierno de Nicolás Maduro para hacerse con la región de Esequibo. De momento permanece, desde el punto de vista de la soberanía territorial, a Guyana. Pues bien, Estados Unidos participa en el ataque y en este caso participa en el conflicto, mejor dicho, y la embajada en Guyana ha anunciado que el Comando Sur de su Fuerza Aérea va a llevar a cabo operaciones de vuelo en cooperación con las autoridades de Guyana. Los ejércitos tienen como objetivo, dicen, mejorar la seguridad bilateral, fortaleciendo la cooperación regional, pero básicamente es una ofensiva de Estados Unidos hacia Venezuela, lanzando operaciones militares conjuntas con las fuerzas de defensa de Guyana. Estados Unidos mantiene el compromiso de seguridad de Guyana frente a los ataques de Venezuela, promoverá cooperación e interoperabilidad regional en un momento en el que Venezuela está en disputa para anexionarse esa región de Esequibo. Vamos en unos minutos a las claves de la jornada, claves y relato de la tarde que pasa precisamente por esta región de Esequibo, pero antes también, última hora, Arabia Saudí se acaba de estrellar allí frente a las aguas del Golfo Pérsico un avión de combate de la Fuerza Aérea de Riad, un avión de combate McDonnell Douglas F-15 Strike Eagle perteneciente al ejército del Reino del Golfo Pérsico. Se ha estrellado durante unas sesiones meras de entrenamiento que estaban realizando las fuerzas militares de aquel país. Declaración oficial del ministerio en el que hablan de haberse estrellado en una de las bases aéreas, la del rey Abdulaziz en Darran. Estamos hablando de una localidad frente a las aguas del Golfo Pérsico, limítrofe con el territorio de Bahrein. La investigación está en marcha, pero han fallecido todos los tripulantes de esta aeronave, de este avión de combate. De momento, la fiebre en Wall Street hoy se está manteniendo en función de la tecnología de la inteligencia artificial. Los títulos de AMD, a ver si pueden ponerlos nuestros compañeros en pantalla, están rebotando. La compañía AMD, Advanced Micro Devices, en el entorno del 7,43%. Dispara los títulos de la compañía después de que precisamente haya sido AMD la que de madrugada para los americanos haya confirmado que está en posición de desarrollar nuevos microchips de inteligencia artificial y competir de tú a tú con el gigante del sector, con Nvidia. AMD, la compañía disparada hasta ahora por encima de los 7 puntos porcentuales después de que también su director ejecutivo confirmara en una entrevista con Financial Times que están dispuestos a entrar en este mercado de futuro valorado en más de 400.000 millones de dólares según sus propias estimaciones. AMD de momento es el foco de la atención a esta hora de la tarde en los mercados financieros. También confirmado que junto a Meta, la antigua Facebook, y Microsoft van a incorporar uno de sus microchips a las empresas, van a acelerar la industria de los semiconductores por la parte de la inteligencia artificial y van a guerrear por también tener parte de la cuota de mercado que a día de hoy solo está consiguiendo mantener Nvidia. De momento, AMD, el foco de atención a esta hora de la tarde en Wall Street, con esa fiebre de la inteligencia artificial que también está teniendo cierta réplica en los mercados financieros. La acción subiendo por encima de los 7 puntos porcentuales. Mientras tanto, la presión se intensifica aquí en Europa para la presidenta del Banco Central Europeo, para Christine Lagarde, para todo su consejo de gobierno que se reúne el jueves que viene, después de que Goldman Sachs acaba de confirmar que los recortes de tipos de interés van a venir, sí, van a venir aquí a Europa, a la eurozona, de una manera mucho más acelerada. ¿Por qué? Porque no va a ser en el segundo semestre del 24 cuando se empiecen a decretar esta política de flexibilización de política monetaria, sino que será en el mes de abril. Goldman Sachs ya apunta que el primer recorte de tipos de interés en la zona euro vendrá por parte del BCE en el mes de abril, algo que han declarado y que han negado tajantemente varios miembros del Consejo, como es incluso el vicepresidente Luis de Guindos. Aumenta la presión sobre estos recortes Goldman Sachs al Banco Central Europeo, una Christine Lagarde a la que ya hasta los halcones le dicen que no hay que subir más los tipos. Isabel Schnabel era a principios de esta semana y hoy ha hablado François Villeroy de Galhau, el gobernador del Banco de Francia, también confirmando que se ha terminado con el ciclo de endurecimiento monetario, que la situación de la inflación se está
relajando es básicamente lo que esgrimen en Goldman Sachs, que porque la inflación se está relajando y se está consiguiendo ese objetivo cercano al 2%, ahora mismo el IPC firmó la semana pasada para noviembre sobre el impulso del 2,4 interanual, estamos en una posición en la que los tipos podrían empezar a recortarse antes porque la desaceleración de la inflación está siendo mucho más rápida de lo estimado en un principio por el mercado. De momento, Goldman Sachs aumenta la presión sobre Christine Lagarde y si miramos al euro dólar a esta hora de la tarde, lo que está haciendo es negociándose, como comentábamos, por la zona del 1,08. La cotización del contado impulsa la divisa única frente al billete verde, lo están viendo en pantalla sobre el 1,0788 es el intercambio en tiempo real de mercado. También estamos pendientes de la actualidad que pasa por nuestro país, porque el gobierno está abriendo la puerta a la modificación del actual plano legislativo de nuestro país. En este caso, parece que ha conseguido el IBEX, o al menos las eléctricas del IBEX, torcer el brazo a la Moncloa, y el gobierno es el que abre la puerta a modificar el impuesto a los ingresos extraordinarios que se puso a las energéticas como consecuencia de la subida de los precios por la guerra en Ucrania. La situación ha dado un giro en apenas 2 semanas después de que el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar incluyese precisamente una prórroga sine die de esa tasa al sector originalmente temporal. Gigantes como Endesa, como Repsol llegaron a arremeter. De hecho, Antonio Brufao, el de Repsol, llegó a decir en una conferencia que estaban dispuestos a aumentar sus inversiones en países vecinos como Francia o como Portugal si en España el marco legislativo no les era favorable. Endesa también dijo algo parecido, lo hizo José Bogas en la presentación del plan estratégico hará 15 días y contra la decisión amenazaron con trasladar las inversiones. En el caso de las energéticas, parece que ha funcionado la presión hacia la Moncloa y ahora, según se está publicando por varios medios de comunicación, también en función de la entrevista de Pedro Sánchez esta mañana en televisión, el Ejecutivo está abierto a modificar el impuesto a las eléctricas. Dice que hay proyectos industriales que necesitan una cobertura de política energética que de alguna manera estimule o incentive grandes inversiones en energía renovable para grandes proyectos industriales. Dice el gobierno, veremos cómo incentivar para aumentar la inversión. Y las empresas dicen, aumentaremos la inversión si se bajan los impuestos. Parece que está decidida cuál va a ser la política del gobierno a pesar de los acuerdos de coalición Partido Socialista-Sumar. Veremos en qué se concreta todo esto, pero ahora sí, 8 minutos sobre las 5, vamos ya con el relato de la tarde. Vamos a ir analizando poco a poco cuáles son las claves de la jornada. Entre hoy y mañana se va a celebrar en Pekín, en la capital de China, esa cumbre Unión Europea Gigante Asiático, una cita en la que hemos visto que las posiciones no llegan a confluir del todo, básicamente porque el mandatario chino Xi Jinping ha dicho de madrugada que estaba dispuesto a cooperar, que todo tenía que darse desde el punto de vista de las relaciones comerciales de una manera positiva para que se alcanzara un quórum entre las entidades comunitarias y el gigante asiático para avanzar de manera unida. Pero von der Leyen, la presidenta de la Comisión, después de escuchar a Xi Jinping decir que no tienen que ser rivales, sino amigos, no hay que reducir la cooperación para que haya competencia o enfrentarnos porque haya desacuerdos, pues von der Leyen le respondía esto que van a escuchar. Our concerns about our trade imbalances and that we have to address the root causes for that and handle the resulting impact. And of course, we reiterate that we want to de-risk, not decouple. China is well familiar with de-risking because I think the measures you took to increase your self-reliance in your economy are similar to that. Now the European Union is taking steps to increase its own resilience against potential. Vamos, que lo que le decía von der Leyen a Xi Jinping era que sí que vale, pero ojo porque hay que ir modificando nuestras relaciones. Europa quiere el de-risking, quiere minimizar riesgos y se lo dice a la cara, en esa corte se le estaba diciendo al primer ministro Ali Qiang, quiere minimizar riesgos, estrategia del de-risking a pesar de no cortar relaciones bilaterales porque son ingentes las cantidades de dinero que se mueven en los intercambios que hay entre el gigante asiático y nosotros los europeos. Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, lo estaban viendo en pantalla, Charles Michel también ha estado allí, básicamente ha dicho lo mismo, que cooperar sí, pero ojo, cuidado con las relaciones, no vamos a ceder ante todo lo que quieran los chinos. El comercio entre ambas partes es masivo, los intercambios superan diariamente los 2.300 millones de dólares, intercambios China-Unión Europea. Desde Bruselas se aboga por reequilibrar relaciones, algo que sí que está de acuerdo China, pero dice, nosotros vamos a defender lo nuestro, que es nuestra política, y los desequilibrios tienen una cifra.
Lo ha puesto Charles Michel sobre la mesa durante su comparecencia, 400.000 millones de euros. Se esperaba que pudieran discutir cada una de las medidas sobre intercambios comerciales, sobre estrategias de seguridad económica. La europea habla de minimizar y de desprenderse de las relaciones bilaterales con China. ¿Qué pasa? Que a China bien le importa poco, básicamente por la situación económica que tiene. Hoy hemos conocido la balanza comercial, ese superávit que demuestra que las exportaciones siguen creciendo a pesar de esas medio sanciones que los europeos, los occidentales, vamos poniendo sobre su economía, sobre todo la ofensiva estadounidense en el sector tecnológico. Moody's ha rebajado la calificación crediticia del gigante asiático. Lo hacía a principios de semana. La ponía en negativo por la incertidumbre del sector inmobiliario. También lo hacía sobre aseguradoras, esto de madrugada. Y mientras tanto, ayer a la banca le decía que también, ojo, cuidado, que su situación no era del todo saludable. ¿Qué pasa? Que los datos macro apoyan el buen sentir económico de China. A China Europa le importa, sí, es el mayor socio comercial. Pero China también dice, nosotros tenemos la sartén por el mango y los europeos tendrán que aceptarlo de una manera u otra. Italia, Hungría, Grecia han estado también en el foco de atención, sobre todo Italia, después de que Giorgia Meloni dijera ayer que se salía oficialmente de la iniciativa de infraestructuras de la Franja y la Ruta, algo que no puede sorprender porque era anunciado, pero que da cuenta de esa desconexión que cada vez se hace más palpable. Pero ojo, porque hoy Roma también ha dicho, China es un socio comercial clave, a pesar de las palabras de von der Leyen y Charles Michel. El problema, que para estar contentos tiene más razones Xi Jinping que Ursula von der Leyen o Charles Michel. Europa cada vez va perdiendo más peso geopolítico. China es la nación creciente del planeta. La parte manufacturera parece que se la va a quedar India, pero la segunda economía del mundo es un puesto que no se lo quita nadie a Pekín. Europa cada vez pierde más poder porque pierde tamaño de población, envejece, morimos y mientras tanto Europa poco a poco va quedando reducido a un mero papel de equilibrio en la balanza entre Estados Unidos y China, entre Occidente y Oriente. Europa representa solo el 5,6% de la población actual del mundo. Para hacerse una idea de lo que supone en el porcentaje, en el 74 los europeos éramos el doble, el 10% de la población mundial. Y todavía es más significativo si miramos proyecciones. En 2100 Eurostat pronostica que nos vamos a situar en apenas el 4% de la población, solo vamos a ser el 4% de todo el mundo. 2100, cuando ahí se habla de que la India, de que África sean los grandes potenciadores económicos del planeta. Todo ello, mientras que China sí dice podemos ayudarnos, pero ojo porque lo haremos bajo nuestros términos. Elogiaba hoy, por ejemplo, Vladimir Putin la fortaleza rusa de la economía. Y los intercambios comerciales con el gigante asiático, dice, serán ilimitados en los años que vienen. Precisamente Rusia, el siguiente foco de atención de la jornada, ese agujero que está proporcionando de miles de millones de dólares a las sanciones occidentales. Hemos visto hoy al crudo de los Urales desplomarse en el entorno de los 6 puntos porcentuales, caer por debajo de ese objetivo de los $60, el precio tope que le puso el G7 para tratar de minimizar los ingresos por combustibles fósiles del Kremlin, algo que al parecer no está funcionando. Hay fracaso de las sanciones occidentales a las exportaciones de petróleo rusas. El Kremlin ingresa como nunca por el gas y por el petróleo. La tecnología de rastreo de la que se escapa la mayoría de las navieras hace que cada vez sea más difícil saber si el crudo es ruso, si el crudo proviene de otro yacimiento de algún país africano o incluso de Estados Unidos. No están consiguiendo Estados Unidos y Europa lastrar la economía rusa tal y como estaba pronosticado en un primer momento. De hecho, Putin hoy ha hablado y ha dicho, vamos a crecer en el torno del 3,5%. Estas son cifras que superan con creces a todo lo que estamos viendo. La eurozona ha entrado en contracción trimestral en el dato que hemos conocido de PIB y de revisión de la jornada de hoy. El destino final del combustible ruso no está claro dónde es, pero la mayor parte de las grandes naciones del planeta, China e India en el foco, son los principales compradores y esto se ha ido demostrando con el tiempo. Hace un año se pactó el límite a los precios de $60 el barril, lo decíamos, el crudo de los Urales ya cotiza por debajo. En cambio, lejos de suspender los intercambios, se han fomentado y el agujero que ha provocado Rusia a Occidente en las sanciones es de 11.000 millones de dólares anuales en petrodólares que se están evaporando por un petróleo que sale de Rusia y el momento en el que llega a los compradores se ingresa en las arcas del Kremlin. Traducido al castellano, que Rusia, como decíamos, ha provocado un agujero de 11.000 millones en Washington y en Bruselas. El límite se estructuró para limitar los ingresos petrolíferos de Rusia, pero se estructuró de una manera que a día de hoy no tiene ningún sentido. La pregunta, ¿quién mueve el petróleo ruso? Vamos a ver si podemos ver un gráfico en pantalla sobre los países que en realidad están
transportando el crudo de los Urales. Y aquí hay un dato significativo. Las embarcaciones en la sombra, que son en la práctica barcos no rastreables y sin una bandera oficial, mueven la mayor parte del petróleo. Esto es lo que se mueve por crudo en todo el mundo y esto es el crudo de los Urales, que es el petróleo ruso en concreto. Bien, las embarcaciones en la sombra mueven la mayoría, pero aquí resalta un país europeo que mueve parte del crudo ruso y del crudo de los Urales, del petróleo ruso. Es Grecia. 284 cargueros es lo que mueven los barcos de nacionalidad griega del crudo de los Urales. En la sombra, muchos países, Grecia juega un papel importante. Es lo que decíamos, es incierto si va a seguir o no, pero la realidad es que los buques de bandera helena han transportado el 20% de todos los envíos de Rusia en lo que va de 2023. Es decir, que 20 de cada $100 que Rusia ingresa por el petróleo se mueven por barcos con bandera europea, con bandera de Grecia. La importancia de la flota en la sombra para Moscú es evidente. El 45% de esta flota en la sombra se movió por parte... El 45% del petróleo ruso se movió por parte de esa flota en la sombra. Los ingresos procedentes de los petrodólares se han duplicado entre abril y octubre, han sido de 11.300 millones. Es el 31% de los ingresos presupuestarios del país, según los datos y proyecciones del propio Ministerio ruso de Finanzas, en lo que se configura como el nivel más alto desde mayo de 2022, superando a cualquier mes anterior a la guerra de Ucrania. Nombres propios: Vitol, Glencore, Trafigura son las empresas que movieron en 2021 aproximadamente el 40% del crudo de los Urales. Excluyendo Lukoil, la China National Petroleum o la Indian Oil, las 5 principales compradores de petróleo ruso hoy en día son entidades desconocidas hasta el momento del ataque a Ucrania. No ha pasado desapercibido los datos. Vamos a ver si podemos poner el siguiente gráfico en pantalla sobre los ingresos petroleros que se han ido registrando por parte de Rusia. Y aquí lo están viendo. Los ingresos han llegado a ascender en octubre hacia cotas nunca antes vistas en la historia, más allá de los datos de abril y julio de 2022, algo que es significativo sobre todo por las sanciones que se ve que no hacen ningún efecto sobre la economía. La pregunta fundamental a día de hoy es si Estados Unidos y los aliados realmente quieren reducir los flujos de petróleo ruso, algo que potencialmente haría subir el precio en el mundo de esta materia energética en un año precisamente electoral para Biden, algo que al parecer que suba el petróleo no le podría interesar al gobierno estadounidense. Si no lo hacen, si no imponen más sanciones y sanciones que se puedan cumplir, se corre el riesgo de decir que en Bruselas o en Washington hay connivencia con el gobierno de Vladimir Putin. El caso es que hemos visto precisamente hoy a Putin reunido con Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, en Moscú, visita de Teherán a la capital rusa en un momento de altas tensiones diplomáticas. Tensiones diplomáticas que también pasan por el Mar Rojo. Lo fuimos analizando ayer durante toda la jornada, pero queríamos hoy poner sobre la mesa esta nueva pieza del tablero geopolítico del Golfo Pérsico que es realmente importante. El USS Carney, 3 embarcaciones estadounidenses más, fueron atacadas el pasado fin de semana en aguas del Golfo Pérsico. Fueron atacadas por los rebeldes hutíes de Yemen, unas milicias respaldadas en la sombra por los iraníes. Desde entonces no se han dejado de lanzar ataques desde la región, prometiendo a Estados Unidos considerar todas las respuestas apropiadas por lo que sucediera en una zona navegable como la del Mar Rojo, que a día de hoy no se considera nada segura, y nos lo decía a nosotros ayer Jorge Cachinero. Los ataques provinieron de Sanaa, la capital de Yemen, la que está controlada de facto por los hutíes. El USS Carney detectó el lanzamiento de un primer misil dirigido contra su barco, consiguieron neutralizarlo, pero ahí está el ataque, ahí está el intento de ataque. A pesar de que el incidente no ha sido de gran envergadura, es un simple ataque, es un simple lanzamiento de misil en una zona caliente del planeta, esto se puede transportar, o se puede traducir, mejor dicho, en un enfrentamiento de cómo el poder iraní en el Golfo Pérsico está poniéndose de frente a Washington. Teherán, por su parte, no se ha pronunciado directamente sobre los ataques, en ningún momento lo ha hecho, ojo, a pesar de que avisan de que una nueva fase puede venir en el conflicto en Oriente Medio. Desde el pasado 17 de octubre se han reportado hasta 76 ataques contra tropas estadounidenses en Irak y en Siria, según el Ministerio de Defensa. Más allá del conflicto entre Estados Unidos o Irán, es importante, como decíamos, el Mar Rojo, las operaciones de Teherán aquí que puedan tener consecuencias para el tráfico marítimo internacional. Por esta ruta pasan los barcos que salen del Golfo Pérsico con mercancía de Asia y que quieren llegar al Mediterráneo, y esto lo vamos a ver en el siguiente mapa. Es el mapa en el que está representado cómo
el Golfo Pérsico, la importancia del Mar Rojo es de capital importancia para el tráfico mundial. Aquí lo están viendo, este es el estrecho de Hormuz, el canal de Suez, Bab el-Mandeb y el Mar Rojo. Ahí es donde se ve la importancia de la conexión. Por aquí vienen las mercancías que pasan del continente asiático por el Golfo de Adén, el Mar Rojo y a través de Suez entran en el Mediterráneo. Es decir, es la vía de entrada de la mercancía china hacia Europa. El canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb, este punto del planeta es importante simplemente por la relevancia geoestratégica que tiene desde el punto de vista energético. Por aquí pasa una ingente cantidad de petróleo y sobre todo de gas natural licuado. A través del Golfo Pérsico, entre Asia y Europa, también con camino a América del Norte, llegaron a salir el año pasado el 12% del total del petróleo comercializado por vía marítima. Esto durante el primer semestre de este mismo año, Y los envíos de gas natural licuado representaron alrededor del 8% del comercio mundial de esta materia prima. Y ahora lo vamos a ver en el siguiente gráfico. El transporte de mercancías energéticas es esencial a través de esta ruta. La totalidad de los envíos de petróleo realizados entre el canal de Suez y los diferentes oleoductos que existen en la región ha llegado a ser de casi el 10%. Si miramos al conjunto de envíos que se han hecho a través de Bab el-Mandeb, se dispara hasta el 8,8%. Importante el Mar Rojo, principalmente para exportar materia energética a Europa. Flujos de gas natural licuado que a través de Bab el-Mandeb y a través de Suez llegan aquí a un viejo continente donde no dejamos de tener problemas precisamente por el suministro de combustibles fósiles. Y por último, la última de las claves de la tarde pasa por el terremoto político que está viviendo en América Latina, después de que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, decidiera que Esequibo, una región donde hay soberanía de Guyana, en la zona norte del continente suramericano, le pertenece a Venezuela. Él convocó un referéndum, lo hizo el pasado fin de semana y Maduro, diciendo que tienen el apoyo de la población, decidió que era el momento de pasar al ataque. Ha enviado tropas a la frontera. La situación se recrudece en este punto del planeta y los tambores de guerra, aunque probablemente no van a sonar de manera inmediata, sí que son evidentes cuando la zona de Esequibo es una zona rica en petróleo, en oro y en minerales. Y lo vamos a ver en el siguiente mapa. En el que vamos a ver qué es concretamente la región de Esequibo. Es un territorio, como decíamos, repleto de materias primas, repleto de metales preciosos, de oro, repleto de petróleo. Una región, esta concretamente, es una región que no es más grande que Costa Rica, son 160.000 kilómetros cuadrados, pero la mayor parte es selva, es decir, la mayor parte está prácticamente inhabitada, con lo cual es un territorio virgen para explotarlo desde el punto de vista energético y de mineral. Limita al norte con el Atlántico, al sur con Brasil, al este con Guyana, al oeste con Venezuela, y aquí es donde se recrudece toda la tensión. Lo importante, las riquezas. Se encontró petróleo, se hizo en 2015 y a partir de ahí el PIB se ha disparado en toda la zona de Guyana. De hecho, el PIB de Guyana ha llegado a rebotar, a ganar en el entorno del 58%. Ha llegado a crecer un 58% por este oro negro. Se prevé que este 2023 el crecimiento sea menor, pero de 25 puntos porcentuales, que no es nada desdeñable, sobre todo para nosotros que estamos en zona de contracción. Guyana está intensificando las medidas de seguridad para proteger como sea Esequibo. Es la gran mina, la gran gallina de los huevos de oro para esta nación del continente suramericano. Ha pedido ayuda a Estados Unidos y Washington está dispuesto, lo acabamos de ver, a enviar tropas de defensa y de reconocimiento aéreo para que Nicolás Maduro no se pase de la raya concretamente que divide Esequibo con Venezuela, al oeste del territorio de Guyana. Contencioso que supone una complicación también desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro, envalentonado con el referéndum de la semana pasada, ha decidido ir a por las petroleras y a ExxonMobil, a otras grandes petroleras, también a Chevron, les ha dicho: tenéis 90 días para abandonar el territorio, de lo contrario se les considerará enemigos de la nación venezolana. Las tensiones en torno a Esequibo se intensificaron a partir de 2016, allí fue cuando Exxon realizó varios hallazgos de petróleo y ahora operan el CNOOC, Nexen, Chevron, que es el único productor de petróleo estadounidense que mantiene asociaciones con Venezuela, pero que ahora podría estar en peligro o incluso perderlas. Ofensiva de Caracas, a estas empresas le da 90 días para que trabajen para que dejen de trabajar en las aguas frente a la zona de Esequibo, que detengan las operaciones, y dice que se pongan al día con el derecho venezolano. Recientes descubrimientos hacen de Guyana uno de los países más ricos de Sudamérica, al menos por la parte del petróleo. Una nación
que ahora a Venezuela le interesa, porque le interesa el oro negro, le interesa el dinero que puede sacar del territorio de Guyana, de este territorio de Esequibo. Nosotros así cerramos este análisis de la tarde, hacemos una breve pausa para publicidad y volvemos en unos instantes mirando al mercado con Alberto Iturralde. No se vayan.